Les invito a que abran sus Biblias en el libro de San Mateo en el capítulo 24. San Mateo capítulo 24. Este capítulo es el capítulo profético de nuestro Señor Jesucristo. Fue el último sermón que Él dio en esta tierra. Él predicó muchos sermones que están registrados en los evangelios, ¿verdad? Pero este fue su último sermón y lo predicó tan solo días, en la misma semana donde ese jueves por la noche le quitaron, lo tomaron prisionero y lo llevaron esa madrugada y después de un juicio injusto lo crucificaron el viernes. Este sermón lo puede haber predicado entre el lunes o el martes, a más tardar el miércoles, pero posiblemente casi todos los comentaristas nos dicen que puede haber sido el martes de esa última semana del Señor Jesús. Y lo predicó en el Monte de las Olivas. El Monte de las Olivas está frente a Jerusalén y era donde Jesús pasó tanto tiempo en oración con su Padre. Y allí estaba sentado el Señor Jesús. Si comenzamos leyendo el capítulo 24, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. No era como que Jesús nunca los había visto, te vamos a mostrar el templo, no. Era para admirarlos. Más bien, en el Evangelio de Marcos relata este mismo evento. En el capítulo 13 dice que los discípulos le dijeron, en Marcos 13:1, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Si volvemos a Mateo 24, dice exactamente lo mismo. Le mostraron los edificios del templo y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Así que Jesús predijo la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén. Los discípulos quedaron sorprendidos con esa declaración y pensaron, bueno, para que todo esto quede destruido, tiene que ser el fin del mundo. Tiene que ser el fin del mundo. What else? Entonces, Jesús, versículo 3, se sentó en la ladera del Monte de los Olivos y los discípulos ahora se le acercan y le dicen: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Fíjense que en la mente de los discípulos, tu venida y el fin del mundo es lo mismo. Estaban en lo correcto. La venida del Señor va a ser el fin del mundo, como lo conocemos ahora. Y eso es lo que tú y yo estamos esperando, la venida del Señor, el fin del mundo. Pero los discípulos pensaban que Jesús estaba hablando de eso cuando dijo: todo esto que ustedes ven va a ser destruido. Por eso la pregunta es: ¿cuándo va a pasar eso? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y le dijeron: pues si todo esto va a ser destruido, si el templo va a ser destruido y toda la ciudad va a ser destruida y no va a quedar piedra sobre piedra, pues va a ser el fin del mundo. Jesús, en su misericordia, no les aclaró que iba a haber un gran lapso entre la destrucción del templo y su venida y el fin del mundo. Si Él les hubiera explicado: miren, el templo va a ser destruido primero y luego van a pasar muchos años, 2000 años, y luego va a venir el fin del mundo, los discípulos se hubieran sentido
descorazonados, desanimados completamente, que la venida de Cristo, que Él les había hablado que iba a regresar, iban a pasar todavía tanto tiempo, imagínense. No hubieran tenido ni ánimo para predicar el Evangelio. Pues 2000 años, como si a nosotros nos dijeran, de aquí a 2000 años va a venir el Señor. Pues qué ganas nos va a dar de predicar el Evangelio, ¿verdad? Por eso Jesús en su misericordia no les reveló todos los detalles, pero les contestó a sus preguntas. Por cierto, en el conflicto de los siglos, en la página 24, en el primer capítulo, el destino del mundo predicho, dice así. Los discípulos le llaman a la atención de Jesús diciéndole, mira qué piedras, mira qué edificios. Y Jesús contesta con solemnes y sorprendentes palabras, de cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra, que no será destruida. Los discípulos creyeron que la destrucción de Jerusalén coincidiría con los sucesos de la venida de Cristo y del fin del mundo. Cristo les había anunciado que se iba, pero que habría de regresar. Y por eso, al oírle predecir los juicios que habrían de caer sobre Jerusalén, se figuraron que ambas cosas sucederían al mismo tiempo. Y al reunirse alrededor del Señor en el Monte de los Olivos, le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Lo porvenir les fue misericordiosamente velado a los discípulos, de haber visto con toda claridad esos dos terribles acontecimientos futuros. La destrucción de Jerusalén por un lado y la destrucción del mundo al final del mundo. Dice, los discípulos se hubieran sentido abrumados por el miedo y el dolor. Cristo les dio un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Fíjense, Él les dio un bosquejo de los eventos culminantes, de los más importantes, que habrían de suceder antes del fin de los tiempos o de la consumación de los tiempos. Sus palabras no fueron entendidas plenamente entonces, pero su significado iba a aclararse a medida que su pueblo necesitase la instrucción contenida en sus palabras. La profecía del Señor, y ahora aquí viene la parte que les quería leer, entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. Entonces Jesús les contesta, cuando ellos le dicen, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús les contesta diciendo, las señales, ese capítulo profético que nosotros ya conocemos. Lo vamos a leer, no lo vamos a estudiar en su totalidad, porque lo que queremos llegar es una señal que Jesús dio, que el pastor la leyó hace un momentito. ¿Okay? Dice, versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Bueno, esas señales nosotros las conocemos. Es más, es lo que está pasando ahorita. Desastre.
terremotos, hambres, pestes, guerras, rumores de guerras. Y lo estamos escuchando, ¿eh? Y no estoy hablando de hace tiempo atrás. Ahorita están pasando estas cosas. Estamos oyendo de rumores de guerra. Corea del Norte, en Estados Unidos, hoy no más, o ayer, un terremoto. Ya van más de 700 muertos en Afganistán, frontera con Irán, más de 50,000 heridos. Pero no tenemos que ir muy lejos para pensar todo lo que ha estado afectando a nuestro continente en las últimas semanas. Un huracán tras 2 grandes terremotos en México, uno seguido del otro. Antes de irme, hace unas semanas atrás, porque hace 3 semanas atrás también estuve en otro lugar de Chiapas predicando, ¿verdad? Y los hermanos aquí en la iglesia donde yo soy pastor en Southgate, pues se dieron cuenta de que yo iba a ir para Chiapas. Dijeron, pastor, ¿y usted va a ir allá donde fue el terremoto? Le digo, sí, por allá voy a ir. Voy a estar cerquita de donde fue la mayor destrucción, allá por el área al norte de Tapachula, a Tonalá y más para el norte, frontera con Oaxaca. Y pues en forma espontánea, sin que nadie les pidiera, los hermanos, pues cuando ya me di cuenta, habían recogido una ofrenda para mandar a los hermanos de los damnificados del terremoto. Y bueno, el Señor les puso eso en su corazón. Yo ni les pedí, ni me imaginé que iban a hacer algo así, pero salió del corazón de ellos. Y luego los hermanos de la otra iglesia donde yo soy pastor, en la calle Hoover, la 60 y la Hoover, se enteraron de que en Southgate se había recogido una ofrenda y ellos también recogieron una ofrenda y juntamos la ofrenda y se llevaron pues más de, no fue mucho para la necesidad que hay allá, ¿verdad? Pero pues para haberse recogido en el momento y sin avisarla y sin estar preparado, recogieron como $4,000 que llevamos para allá y los entregamos. Y ahora que fui, pues aquí traigo en mi computadora, ayer recién me entregaron las imágenes y los videos que se filmaron entregando las ayudas, las despensas de comida y la gente llorando, agradecida por la ayudita que les dimos. Se derrumbaron cantidad de casas, cientos de casas, también en Puebla y en Morelos. Para allá también mandamos una ayudita específicamente que los hermanos habían mandado para Puebla. Esa fue por aparte. Un grupo de hermanos que son de allá de Puebla reunieron un dinerito y también lo llevamos y lo entregamos. Bueno, les cuento esto porque esto es de todos los días, ¿verdad? Y uno ya está tan acostumbrado a ver terremotos, pero cuando nos toca de cerca la gente que amamos, la gente que son de nuestra raza y de nuestro pueblo, ¿verdad? No, nos toca más, nos duele más. Pensamos tanta gente allá también en Afganistán que perdió la vida y tantos damnificados y tanta destrucción, y uno quisiera poder ayudar donde quiera, pero se hace lo que se puede, ¿verdad? Pero estos son señales que Jesús dejó. Y estas señales se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Pero Jesús dijo que eso iba a ser nomás principio de dolores. Ahora alguien podría decir, bueno, pues terremotos como que siempre ha habido terremotos, ¿no? Y guerras y rumores de guerra siempre ha habido. Y hambres y pestes, pues siempre ha habido. ¿Cómo son señales de la venida del Señor y del fin del mundo? Bueno, la respuesta está en esa misma frase. Todo esto será principio de dolores. La palabra que usa el Señor Jesús aquí, en el idioma griego en que se escribe el Nuevo Testamento, utilizaron una palabra que literalmente es dolores de parto. Dolores de parto.
Entonces, cuando Jesús dijo, todo esto será principio como dolores de parto. Piense que cuando la mujer que va a dar a luz está embarazada, pero cuando comienzan los dolores, ¿qué dice? Ya viene, ya viene. Hasta que no tiene dolores no se sabe, pero ya cuando comienzan los dolores, ¿qué? Ya viene. Ahora, mi hija hoy dio a luz, pero los dolores comenzaron desde antes. No se sabía exactamente el día ni la hora. Y Jesús dice justamente en el mismo capítulo 24, en el versículo 36, pero el día y la hora nadie lo sabe. De igual manera como los dolores de parto, pero los dolores de parto indican que ya viene. Pero ¿qué es lo que nos muestra que está más cerca? Para una mujer que está dando a luz. Exactamente. Hay dos cosas, más fuertes y más qué, más cercanas, más frecuentes. Exactamente, estas son las dos cosas. Más fuertes los dolores, más intensos y más frecuentes las contracciones. Y cuando ya vienen bien seguiditos y ya son bien fuertes, ya se sabe, ya está a punto de nacer. Ya está a punto. Hoy en día, hermanos, son más fuertes, más intensos. Las cosas que están sucediendo son más terribles y son más seguiditas. Miren lo que pasó ahorita con los huracanes. Pues no estaba terminando uno cuando ya venía el otro. Y no terminaba el otro cuando ya venía el otro. Y uno más desastroso que el otro, cada vez más intenso, más terribles. Lo que ha pasado este año. Fíjense que todos los años dicen fue el peor huracán. Pero luego viene el otro año y ya vienen más que peores que los anteriores. Ahora dicen que esta fue la destrucción más grande en la historia de tantos huracanes y tan seguidos y tan intensos. Puerto Rico todavía hay lugares que no tienen restaurada la electricidad después de casi 6 semanas o 7 semanas de que pasó el huracán. Lo mismo pasó en México, viene uno y luego otro. Y diríamos, bueno, pues fue un temblor del mismo. No, 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 porque uno fue allá en el sur, en Oaxaca, y el otro fue en el centro del país. Y así las cosas se van multiplicando más y más. Pero este no es mi tema de esta noche. Lo que les quiero decir es que Jesús dijo, todo esto será principio de dolores. Usted dice, ¿y qué más grande vendrá? ¿Y qué cosa peor vendrá? Bueno, Jesús nos explica lo que va a seguir después de esto que estamos viendo ahora. Miren lo que él dice, versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahora, esto sí es sorprendente. Os entregarán a tribulación y os matarán. Vamos a ser perseguidos y vamos a ser entregados a tribulación. Este es un punto muy interesante porque el mundo cristiano en general, y yo sé que a través de los medios de comunicación, pues nos están escuchando miles y miles de personas por todo el sur de California, pero no solamente aquí, no solo de Chiapas, por todas partes de Estados Unidos, hasta Alaska. Se ve nuestro canal, se ve en todo México, se ve en todo Centroamérica, hasta Sudamérica. Y hay personas pendientes. Entonces, lo que les estoy diciendo, y estoy incluyendo a todos aquellos que nos están viendo, y sé que son miles que nos ven,
es que en el mundo cristiano, en el mundo evangélico, se ha enseñado que la tribulación va a venir después del rapto. Posiblemente si usted no viene del mundo evangélico, no ha escuchado hablar del rapto, pero la mayoría de la gente sabe lo que es el secret rapture, el rapto secreto. En la mayoría de las iglesias se enseña que Cristo va a venir en forma secreta, en forma que nadie lo va a ver, y se va a arrebatar, se va a raptar su iglesia y se la va a llevar con él, y después va a venir la tribulación. O sea que él recoge a su iglesia primero y que nosotros no vamos a tener que pasar por la tribulación. Si usted entiende de esa manera todo lo que vamos a estudiar en esta semana, no le va a hacer sentido. Porque si el Señor nos va a llevar antes al cielo y ya no tenemos que pasar por la tribulación, entonces, ¿qué interés tiene de que estudiemos lo que va a pasar en la tribulación y lo que viene? El pastor decía, viene la ley dominical, vienen tiempos difíciles para el pueblo de Dios, pero si la tribulación va a ser después de que ya el Señor nos llevó, entonces, ¿qué sentido tendría de saber lo de la bestia, lo de su imagen, lo de su marca, lo del número de su nombre, lo de la tribulación, que os matarán, os entregarán a tribulación? Por eso es tan importante que entendamos esto. Ahora, aquí Jesús dice, os entregarán a tribulación y os matarán. Está hablando a sus seguidores. Y nos está diciendo lo que habría de venir. Y dice aquí, muchos tropezarán entonces, versículo 10, se entregarán los unos a los otros y los unos a los otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado, versículo 14, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, y ahora viene lo que quiero leer. Por tanto, versículo 15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. El que lee, entienda. Entonces, versículo 16, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, en la terraza de la casa, no descienda para tomar algo de su casa. No se meta otra vez en la casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás ni a tomar su capa. Versículo 19, mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes.
Versículo 26. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, están los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale desde el oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús dice que su venida va a ser visible, como el relámpago que se mira desde el este al oeste. ¿A dónde dice que va a ser en forma secreta? Y que se va a raptar a su iglesia y que después va a venir la tribulación. Al contrario, ¿cuándo es que Jesús va a recoger a su pueblo, a sus escogidos? Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Notaron lo que dice el versículo 29? Después de la tribulación de aquellos días, se va a ver la señal del Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo. Y se van a lamentar las tribus de la tierra y van a ver al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. O sea, lo vamos a ver. No dice que va a ser en forma secreta, invisible, que nomás va a venir a raptarse la iglesia. No, y dice que va a ser después de la tribulación. Esto lo menciono porque si no comprendemos esto, todo lo que vamos a hablar de este tiempo del fin, de la gran tribulación que vendrá, de la ley dominical, la abominación desoladora y todo esto, no va a tener sentido, porque no se aplicaría a nosotros si el Señor va a recoger a sus escogidos antes de la tribulación, pero aquí dice que nos va a recoger después de la tribulación. Quiere decir que tenemos que prepararnos para ese tiempo de tribulación cual nunca jamás fue. ¿Estamos comprendiendo por qué es importante? Ok. Ahora lo que me quiero centrar es en la señal que dio el Señor Jesús. Él dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entiende. Hay algo que habló el profeta Daniel, que nosotros tenemos que leer y que debemos entender. Esa es la señal que Jesús dio. Y dijo, cuando veáis la abominación desoladora, es el momento de huir. Porque habrá tremenda tribulación, cual no lo ha visto jamás. Esa es la señal para los seguidores de Cristo de que tenemos que huir y de inmediato. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel? Porque esa señal la tenemos que entender y Jesús nos manda a leer y a estudiar el libro de Daniel. Fíjense otra vez el versículo. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Así que Jesús nos manda a leer, a estudiar y a entender lo que habló el profeta Daniel. Yo quiero decirles algo. Al principio de este tema, yo dije que este capítulo tiene un doble significado. Eran señales para la destrucción de Jerusalén, pero también eran señales para el fin del mundo.
Y se cumplió 2 veces este capítulo. Las señales se vieron justo antes de la destrucción de Jerusalén. Hubo guerra, hubo rumores de guerra, hubo terremotos, hubo hambres, hubo pestilencia en diferentes lugares. Hubo falsos profetas que engañaron a muchos. Todo eso sucedió una vez. Y vino la destrucción de Jerusalén. Y también vino la señal de la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Y quiero decirles algo. Porque los discípulos de Cristo prestaron atención a lo que Jesús dijo. Y cuando vieron lo que hablaba el profeta Daniel, y fíjense cómo dice: cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Pero me salté un pedacito. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Bueno, esto es muy interesante. ¿Dónde la iban a ver? En el lugar santo, la abominación desoladora. Era el momento de huir. Cuando la ciudad de Jerusalén estaba a punto de ser destruida y el templo iba a ser desolado, que no quedaría piedra sobre piedra, los seguidores del Señor vieron la señal de la abominación desoladora. Y esa fue la señal para que ellos huyeran. Les voy a leer un poquitito lo que pasó. Dice aquí: Jesús declaró, estoy leyendo otra vez en el Conflicto de los Siglos, en la página 28 y ahora para la 29. Jesús declaró a los discípulos los castigos que iban a caer sobre el apóstata Israel, y especialmente los que deberían sufrir por haber rechazado y crucificado al Mesías. Iban a producirse señales inequívocas, precursoras del espantoso desenlace. La hora aciaga llegaría presta y repentinamente, y el Salvador advirtió a sus discípulos: por tanto, cuando viereis en el lugar santo la abominación desoladora que fue dicha por Daniel el profeta, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y ahora explica el Conflicto de los Siglos. Tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el lugar santo, en el suelo sagrado del templo, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Tanto en la tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén, el aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. ¿Ven la señal? A correr de inmediato, en el acto. Es más, Jesús dijo: el que está arriba de la terraza, ni se meta a la casa a recoger lo más necesario. Huya de una sola vez. El que está en el campo no vaya a volver a la casa a recoger, ni siquiera recoja la capa que dejó por allá. Huyan de una sola vez, de inmediato. Sigue diciendo: el que se hallare en aquel instante en el tejado de su casa no debía entrar en ella ni para tomar consigo lo más necesario, los más valiosos tesoros. Los que trabajaban en el campo y en los viñedos no debían perder tiempo en volver por sus túnicas que se hubiesen quitado para sobrellevar mejor el calor y la faena del día. No, ni recojan el saco que dejaron por allá para poder trabajar. Todos debían marcharse sin tardar, si no querían
verse envueltos en la ruina general. Ahora, aquí viene lo interesante, y esto es solo como ejemplo para que veamos la importancia de lo que vamos a aprender esta semana. Cuando se cumple esto y los seguidores de Cristo ven la señal, ellos obedecen las palabras del Señor Jesús de inmediato. Miren, la ciudad de Jerusalén, cuando fue destruida, fue en la época de la Pascua. Normalmente, en aquella época de Cristo, la ciudad de Jerusalén no era tan grande como es hoy en día. Aún hoy en día Jerusalén no es una ciudad gigantesca. Hoy en día tiene más o menos 500,000 de habitantes la ciudad de Jerusalén. Como unos 480,000 habitantes. Menos de 500,000. Pero en la época de Cristo tenía como 50,000 habitantes. Pero en el momento en que fue destruida, casi no lo van a creer lo que les voy a decir. En la ciudad de Jerusalén había 1,500,000 de personas. Eso sí es una ciudad bastante grande. Pero no vivían ahí. Habían venido para celebrar la fiesta. De todas partes de Judea, de Galilea y de las regiones alrededor, venían a la fiesta a Jerusalén. La ciudad estaba cercada con un tremendo muro todo alrededor. Y cuando el ejército romano se deja venir, pues cerraron las puertas del muro y toda la gente estaba dentro de Jerusalén. Amontonada. Ahí se tuvieron que quedar, no podían salir. El ejército estaba sitiando la ciudad. Fueron pasando los días. Y sí, la gente pues había hecho provisión para los días que iban a estar ahí. Habían traído comida y todo, porque venían de todas partes y pasaban 7 días celebrando los 7 días de los panes sin levadura. Pero los víveres se acabaron. Y todo lo que había de abarrotes en la ciudad se acabó. Imagínense una ciudad que tiene 50,000 habitantes y de pronto tiene 1,500,000 de personas. ¿En cuánto tiempo se acaba la comida? Y no se podía salir a buscar fuera. Estaban los soldados romanos, el ejército rodeando. ¿Y qué van a comer? ¿Dónde van? Comienzan a comer, a comer, a comer. O sea, medido, ¿verdad? Hasta que se acabó todo y no había más nada. Cuenta el historiador judío Josefo que cuando se acabaron todos los víveres, ya no había más nada. Comenzaron a comerse las hojas de los árboles hasta que dejaron pelados los árboles. Comenzaron a comerse las cortezas de los árboles, del hambre que tenía la gente. Y no eran unos poquitos, eran 1,500,000 de gente. No había qué comer y nadie podía salir afuera porque lo mataban. El ejército rodeaba la ciudad, las puertas estaban cerradas, estaban protegidos por el muro, pero estaban dentro. No les faltó agua, fue lo único bueno, porque el rey Ezequías, muchos siglos antes, previniendo algún ataque de los enemigos, había mandado hacer un túnel subterráneo, secreto, de una vertiente de agua que estaba fuera de la ciudad. Hizo el túnel por debajo y lo metió dentro de la ciudad y salía al estanque de Siloé.
el agua, la vertiente, pero estaba por debajo de la tierra. Y el rey Ezequías había cerrado el lugar donde estaba, donde nacía el agua, la vertiente allá afuera, como con una montaña, con piedras y todo, y nadie sabía que ahí abajo estaba la vertiente. Es más, como habían pasado siglos de eso, la gente ni sabía de dónde venía el agua. La mayor parte de la gente pensaba que era un río subterráneo. Si los romanos se hubieran dado cuenta, hubieran sabido, les hubieran quitado el agua también, pero nunca supieron porque eso estaba por debajo de la ciudad. Agua fue lo único que no les faltó, pero no había más comida. Cuando acabó la comida, comenzaron a matar los perros y los gatos y a comerse. Y son animales inmundos. Todo lo que habían traído para la Pascua, los corderos y todo lo demás, se acabó todo. Con los cueros de los animales hacían caldo. Con los cueros de los animales. Para tener así el caldo. Para poderle dar a sus hijos el agua hervida con el caldo de los cueros. Y cuando ya no había más ni cuero ni nada, hasta los guaraches de cuero que tenían, las sandalias de cuero, las suelas de los zapatos, los cocinaban y les daban a sus hijos porque están muriendo de hambre. Mataron los caballos, mataron los burros y se vendía una cabeza de burro, que es un animal inmundo, que los judíos no comen eso. Una cabeza de burro se vendía por el salario de un año entero de trabajo. Un año entero de trabajo era lo que costaba una cabeza de burro. La gente que tenía dinero lo compró, pero ¿y a qué le servían los otros? El dinero. Por más que recibieran el dinero, si no tenían comida, se iban a morir también. Miren qué tremendo. Finalmente, y eso estaba profetizado. Y esto es casi increíble. Si no lo contara el historiador Josefo, no lo creeríamos. Las madres comenzaron a tener que proteger a sus hijos porque miembros de la familia querían matar a los niños para comérselos. Y les robaban los niños y se los comían. Es terrible, terrible. Eso les pasó por desobediencia y por haber rechazado al Hijo de Dios, al Mesías. ¿Qué no habían dicho cuando Pilato se lavó las manos? Tu sangre sea sobre nosotros. Cuando Pilato dijo, yo soy inocente de la sangre de este justo, y se lavó las manos. ¿Qué dijeron los judíos? Tu sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pocos se imaginaban cómo se iba a cumplir eso. Cuando estaban ya a punto de rendirse, miren lo que pasó. Perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque del ejército romano, los sitiados estaban a punto de rendirse, ya habían tomado la decisión, mejor nos entregamos, pues de todos modos aquí nos morimos. Mejor nos entregamos en manos de los enemigos. Cuando de pronto el general romano Cestio Galo retiró las fuerzas sin motivo aparente para ello. De buenas a primera, el general del ejército romano dijo, de retirada, nos vamos. Y se retira el ejército. Pero antes de retirarse, ¿saben lo que hicieron? Colocaron
frente al templo, en la parte que salía fuera, del otro lado del muro del templo, estaba la sección que se llamaba de los gentiles, o también le llamaban el ala del templo, porque era una parte que salía como un ala hacia afuera. Estaba el muro, pero le hicieron otro muro para darle lugar a los gentiles, los que no eran judíos, que podían ir, que no podían entrar al templo por no ser judíos, podían venir a adorar en ese ala del templo, el ala de los gentiles. Los romanos lograron entrar en esa zona pensando que era parte del muro, pero luego encontraron que estaba un segundo muro, pero habían tomado ese lugar el último día. Y cuando vieron que estaba otro muro, parece que Cestio Galo dijo, no, pues que sí, pudimos entrar a un muro y ahora resulta que hay otro muro. Clavaron los estandartes, la bandera del ejército romano, en el muro, en el lugar sagrado donde los gentiles adoraban en el templo. Y Jesús había dicho, cuando veáis en el lugar sagrado los estandartes, la abominación desoladora, huid. Lo último que hicieron los romanos cuando ya iban de retirada, Cestio Galo mandó unos soldados que clavaran el estandarte, la bandera romana, allí frente al templo, en el lugar sagrado. Como diciendo, me voy, pero aquí dejo mi bandera. ¿Entienden lo que eso significaba, verdad? Me voy, pero estoy reclamando esto conmigo. Cuando uno pone la bandera, dice, esto es mío. Cuando Cristóbal Colón llegó acá, plantó la bandera. Cuando un ejército enemigo llega y planta la bandera, baja la bandera de los conquistados y sube la bandera de ellos, está diciendo, esto me pertenece. Cestio Galo clavó el estandarte, la bandera romana, en el suelo sagrado y se fueron. Sigue diciendo aquí, la previsora misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para bien de sus hijos. Ya la señal estaba dada. Los estandartes romanos idólatras habían sido clavados en el suelo sagrado. Y los cristianos nomás estaban listos para salir corriendo. Sabían que de alguna manera iban a poder hacerlo. Todo el mundo decía, no se puede salir. Pero cuando vieron el ejército que se estaba retirando, los cristianos vieron que pusieron las banderas y dijeron, esta es la señal que habló el Señor Jesús, la abominación desoladora. Y salieron. Los judíos salieron a perseguir al ejército romano porque dijeron, se fueron. Y ese fue el momento que aprovecharon los cristianos para huir conforme a las indicaciones dadas por el maestro. Los sucesos se desarrollaron de tal modo que ni judíos ni romanos hubieran podido evitar que los creyentes huyeran. Cuando Cestio Galo se retira, los judíos hicieron una salida repentina para perseguirle. Y entre tanto que ambas fuerzas estaban así empeñadas, los romanos saliendo y los judíos corriéndoles detrás, los cristianos encontraron el camino despejado. Las puertas de la ciudad habían quedado abiertas porque en la corrida dejaron las puertas abiertas y se fueron. Y los cristianos aprovecharon la circunstancia de estar los alrededores totalmente despejados de enemigos que hubieran podido cerrarles el paso y huyeron lejos, se fueron al otro lado del Jordán, a la Transjordania, a una ciudad llamada Decápolis, y toda esa zona se fueron lejos del otro lado del Jordán. Los judíos no alcanzaron a los romanos, pero volvieron diciendo, ¡ja! Se fueron y vinieron a celebrar. Los soldados romanos habían dejado todo el despojo, habían dejado provisiones de comida y todo lo demás ahí alrededor de la ciudad.
Los judíos se comieron todo lo que los romanos habían dejado con el hambre que tenían. Pero los romanos volvieron. Y esta vez sí tomaron la ciudad. Fueron a agarrar más fuerza. Y cuando destruyeron la ciudad, hermanos, fue algo terrible. Fue una masacre. Que cuando nosotros leemos lo que pasó, está en este mismo capítulo lo que pasó. Fue espeluznante. Fue terrible, 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 terrible. Josefo, y Elena de White aquí cita a Josefo y describe lo que pasó. Los soldados romanos entraron en la ciudad finalmente, la tomaron. Y claro, en aquella época no había revólveres, ni metralletas, ni nada. La lucha era a cuchillo o a espada. Cuchillo o espada. Comenzaron a pasar a cuchillo a todos los judíos. ¿Saben cuánta gente murió? Más de 1.000.000. Casi 1.500.000. Casi no dejaron a nadie con vida. Muy pocos quedaron vivos. Muy pocos. Cuenta Josefo que la sangre de los asesinados a cuchillo, a espada, corría por las calles de Jerusalén como río cuando llueve. Que corre el agua y se forma río, así eran los ríos de sangre por Jerusalén. Por la misma vía dolorosa donde Jesús había pasado cargando su cruz, eso va en bajada así. Yo estuve justamente el año pasado y fuimos recorriendo eso. Y por ahí es donde agarra el agua cuando llueve, porque es la que sale fuera de la ciudad y se lleva el agua en una lluvia grande. Pero está toda empedrada, ¿no? Está como no pavimentada, sino como adoquines de piedra, ¿verdad? Por allí corría el río de sangre, en el mismo lugar donde Jesús iba chorreando sus gotas de sangre, de la corona de espinas y de los golpes que le habían dado y de cargar la cruz, y donde él derramó sus gotas de sangre en la vía dolorosa, se llama. Por esa misma calle corrió la sangre de los judíos como un río. Cómo se cumplieron las palabras cuando Jesús llevaba la cruz y las mujeres lloraban, ¿se acuerdan? Y Jesús le dijo: no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Y ellos habían dicho: crucifícale. Y Pilato se lavó las manos. Dijo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Y ellos dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y por eso Jesús, cuando lo mandaron a crucificar y a cargar su cruz, le dijo: no lloren por mí, lloren por vosotras y por vuestros hijos. En el mismo lugar donde la sangre de Cristo había sido derramada a gotas hasta llegar al lugar de la calavera, ahora los ríos de sangre de los judíos. Fue tanta la matanza que los romanos tenían que caminar arriba de los cadáveres para seguir matando. Pisaban a los cadáveres para seguir matando. Se metieron en las casas, en las terrazas, donde quiera que la gente se escondió, los mataban. Muchos judíos huyeron a esconderse en el templo. Y dijeron: no, en el templo Dios no va a proteger porque es su casa sagrada. Ahí no se van a meter los romanos. Y efectivamente, esta vez, la segunda vez, el segundo sitio de Jerusalén fue por el general Tito. ¿Okay? Que después llegó a ser el emperador romano después. Pero en ese momento era el general del ejército. Y Tito dio la orden que no destruyeran el templo, porque el templo era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, era precioso.
Cuando los discípulos le dijeron, mira qué edificios y mira qué piedras, se estaban refiriendo a los tremendos mármoles del templo. El rey Herodes le había tomado 39 años la reconstrucción de ese templo y hermosearlo. Había traído mármol de Italia, cerca de Roma, unas canteras de mármol que se llaman las canteras de Carrara, de las mismas canteras de mármol donde los famosos escultores como Miguel Ángel y Rafael y otros agarraban su mármol para hacer sus famosas. De allí Herodes había comprado las piedras de mármol con que había hermoseado el templo. El templo tenía más de 40 escalinatas, todas de mármol blanco. Era una preciosura. Las columnas del templo eran de mármol. Todo alrededor del templo tenía columnas de mármol. Mármol blanco con vetas rosadas. Una preciosura. Y el techo, la cúpula del templo era dorada, de oro. Literalmente estaba recubierta de planchas de oro. Tito dijo que no tocaran el templo. Pero cuando vieron que los judíos se habían refugiado en el templo y estaba piñado, no le entraba una aguja, porque todos se metieron al templo, porque era lo único que no estaban atacando. Uno de los soldados, para que saliera la gente, tiró una tea arriba del techo, una tea encendida, una antorcha. Y como el techo estaba hecho de madera, pero recubierto de láminas de oro, se prendió y se comenzó a quemar. Y aunque el templo era de mármol, por dentro era madera. Estaba todo recubierto de madera y se quemó completamente y los judíos comenzaron a tratar de salir. Los que no se quemaron vivos, los soldados afuera, los estaban esperando con los cuchillos. Y las escalinatas del templo, 40 escalinatas de mármol, se hicieron una cascada de sangre. 1.300.000 judíos murieron en la masacre. Los que quedaron vivos fueron muy pocos comparado a todos los que murieron. Pero ¿saben lo que dice Josefo? Y por cierto, Josefo no era cristiano. Él era judío. Pero él estaba de parte de los romanos, o sea, trabajaba para el imperio romano. Era historiador. Y él contó, él escribió 2 volúmenes muy interesantes, muy antiguos, que se llaman Las Guerras de los Judíos, 2 volúmenes así gruesos. En el segundo volumen cuenta la destrucción de Jerusalén. Y aunque él no era cristiano, él cuenta que ningún cristiano, ni un cristiano perdió la vida en la masacre de Jerusalén, ni uno. Fíjense, ahora, este Josefo dice, y por cierto, lo que escribió Josefo es una mención de Cristo fuera de la Biblia, porque hay gente que dice, bueno, pero ¿y si Cristo fue un personaje que realmente existió? ¿Por qué la historia no habla de él? Claro que habla la historia de él. Aparte de la Biblia que menciona a Cristo, está el historiador Josefo y hay otros historiadores romanos que mencionan a Cristo fuera de las Escrituras. Nadie puede negar que Cristo es un ser real, o sea, un personaje histórico que vivió en la época del Imperio Romano, en la época del emperador Tiberio César, y murió en la época de Tiberio César. Josefo dice, al decir que ni un cristiano perdió la vida, dice, por una extraña superstición, dice él. Recuerden que él no era cristiano. Por una extraña superstición. Él le llama superstición a la profecía de Cristo, ¿verdad?
los seguidores de un rabino de Galilea llamado Jesús de Nazaret. Lo menciona, le llama maestro, rabino, dice que era de Galilea y dice que era de Nazaret. Todos esos son hechos históricos que Josefo lo menciona. Dice, por una extraña superstición, los seguidores de un rabino de Galilea llamado Jesús de Nazaret habían salido de la ciudad porque él les había dicho que huyeran al ver la señal. Él no dice cuál fue la señal, solamente dice al ver la señal. Qué interesante. Ahora, ¿por qué les conté esta historia? Realmente, lo que nosotros vamos a estudiar es sobre lo de la abominación desoladora. Pero fíjense que ni un cristiano perdió la vida porque hicieron caso a lo que Jesús les dejó dicho, que cuando vieren la abominación desoladora, huyan. Ahora, este capítulo tiene un doble cumplimiento. ¿Se acuerdan lo que les leí al principio? Que Mateo 24 tiene doble cumplimiento. Se los voy a leer en otra cita, en la página 40 del Conflicto de los Siglos, dice así. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación que causó el primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Lo primero, el primer cumplimiento de esta profecía es un pálido reflejo, apenitas, de lo que va a ser cuando se cumpla esta profecía la segunda vez. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Lo que le pasó a Jerusalén se va a volver a repetir, solamente que esta vez no va a ser Jerusalén la destruida, va a ser el mundo. El mundo entero va a ser castigado. El fin del mundo. Pero lo que yo quiero decirles es que si Dios no perdonó a su ciudad amada, Jerusalén, ¿creen que va a perdonar a este mundo con todo lo que está pasando hoy en día? Cristo dijo, cuando ustedes vean todo lo que está pasando, la inmoralidad, como en los días de Noé, etcétera, etcétera, sabed que está cerca su destrucción. Nosotros vamos a estudiar el segundo cumplimiento de las palabras de Cristo. Y esto va a suceder justo antes de la venida de Cristo, la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? ¿Cómo nosotros podemos saber? ¿Y qué vamos a tener que hacer? ¿A dónde vamos a huir? ¿Ustedes creen que cuando se dé esa señal y usted dice, pero ¿y qué es la abominación desoladora? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar. Por eso tenemos que estudiar el libro de Daniel. Y ya que estamos en eso, ya casi termino, dice aquí, en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 15, dice, se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios. Especialmente los libros de Daniel y el Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de parte de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. ¿Cuál capítulo? 12. Es una advertencia que
todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. ¿Ok? Ahora termino con Daniel 12. Esta noche es solo la introducción. Hoy nomás vimos la introducción a todo lo que vamos a ver el resto de esta semana. ¿Por qué? Porque vimos cómo esto ya tuvo un cumplimiento en el pasado, pero se va a volver a cumplir otra vez, lo de la abominación desoladora. Ahora, en el libro de Daniel se habla de la abominación desoladora en el capítulo 9 y tiene que ver con la destrucción de Jerusalén. Es más, cuando Jesús dijo, ven todo esto, los edificios del templo, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida, él no estaba dando una nueva profecía. Él simplemente estaba anunciando lo que ya el profeta Daniel había profetizado siglos atrás. Obviamente fue Cristo el que le reveló eso al profeta Daniel. Pero él ahora, basándose en la profecía del libro de Daniel, dijo no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque Daniel capítulo 9 decía de la abominación desoladora y decía que el templo y la ciudad iba a ser destruida. Y exactamente eso sucedió. Pero en el capítulo 12 hay otra mención de la abominación desoladora. Y con eso vamos a terminar en esta noche, Daniel 12. No lo vamos a estudiar, solo la introducción dice así. En aquel tiempo, versículo 1, se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? Se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, que defiende al pueblo de Dios. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Jesús dijo, gran tribulación, cual nunca ha habido ni lo habrá. Daniel dice, tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo de angustia será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, versículo 4, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré. Y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su sieñez, dos manos al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos. No se puede jurar por alguien más grande que ese, el eterno. Juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Cuándo será el fin de todo esto? Será hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y todo esto se va a cumplir. Versículo 8. Yo oí, mas no entendí. ¿Ustedes oyeron lo que el varón vestido de lino dijo? Que yo lo acabo de leer. ¿Sí lo oyeron? ¿Lo entendieron? Tampoco Daniel lo entendió. Yo oí, dice Daniel, pero no entendí. Y dije, Señor mío,
¿cuál será el fin de estas cosas? Versículo 9, respondió él, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas. ¿Hasta cuándo? No los podía entender, porque las palabras estaban cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Si Jesús dijo que esto iba a estar cerrado y sellado hasta el tiempo del fin, y ustedes creen que estamos viviendo en el tiempo del fin, entonces es que tenemos que entender estas cosas. Estaban cerradas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpiados, versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Ajá. ¿Tú vas a estar entre los impíos que no entienden o vas a estar entre los entendidos que van a entender? ¿O vamos a estar entre los impíos que no entienden o vamos a estar entre los sabios, los entendidos que entienden? Daniel no entendió, pero él no tenía que entenderlo, porque el Señor le dijo, esto no es para tu tiempo. Anda, Daniel, tranquilo, que esto está cerrado y sellado hasta el tiempo del fin. Pero en el tiempo del fin, los que van a entender son the wise, los entendidos. ¿Tú quieres ser de los entendidos o quieres ser de los impíos que van a seguir procediendo impíamente? Si tú quieres estar entre los entendidos y saber qué hacer cuando venga lo que se viene, esto es para nuestra salvación. Pero si no entendemos, pues va a venir destrucción repentina. Mejor que entendamos. Jesús dijo, el que lee, entienda. Ahora ya es tiempo de entender. Y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio, versículo 11, hasta la abominación desoladora. Ahí está, la abominación desoladora. ¿Y qué dijo Jesús? Cuando veáis la abominación desoladora, huid. Habrá 1290 días. Ajá. Y tú dices, ¿y cuándo comienzo a contar para saber cuándo va a ser esto? Eso es lo que vamos a estudiar. ¿Qué son los tiempos y medio tiempo? ¿Qué son los 1290 días? Y todavía eso no es todo. El versículo que sigue dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Así que aquí se habla de tiempos y medio tiempo. ¿Cuánto es tiempos y medio tiempo? ¿Cuánto? 3 años y medio. ¿Y en meses? 42 meses. ¿Y en días? 42 por 30, 1260. Así que hay 3 periodos mencionados. Tiempos y medio tiempo, que son 1260. Y luego 1290. Y luego 1335. ¿Qué quiere decir todo eso? ¿Pueden entenderlo? ¿Pueden explicarlo? You better. Mejor que lo entendamos. El que le entienda. Porque tiene que ver con el tiempo de angustia. Tiene que ver con la liberación del pueblo de Dios. Tiene que ver con saber qué es lo que vamos a hacer cuando estas cosas vengan. Si queremos librar nuestra vida. Versículo 3, el último. Y tú, Daniel, irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Ajá. Al fin de los días que mencionó, 1335 días, Daniel se va a levantar. ¿Qué no leímos al principio que va a haber una resurrección? Todo eso lo vamos a estudiar esta semana. No, esta ni siquiera es la primera ni la segunda, es la resurrección en el tiempo de angustia, hermano. Ni es la primera ni es la segunda, fíjese qué interesante. Ya lo vamos a estudiar, pero por eso tenemos que estudiar el capítulo 12. Elena de White, la mensajera del Señor, nos manda que estudiemos el capítulo 12 de Daniel.
Santo. El Señor quiere que conozcamos estas cosas. Jesús nos dice, el que lee, entienda. Hoy lo leímos, pero todavía no entendimos. Pero al terminar esta semana, lo vamos a poder leer y entender lo que estamos leyendo. Porque la palabra de Dios misma nos va a explicar lo que todo esto significa.